Hola, hola, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa PTA Podcasting Siempre Contigo. Hoy, herramientas que promueven la lectura y la escritura. Leo y escribo desde mi nombre. Sean todos bienvenidos. ¿Cómo aprendemos a leer vocabulario y textos? Para adquirir el vocabulario tenemos que tener en cuenta lo conocido y cotidiano, para poder aprender nuevas palabras, usarlas, expresarnos con un vocabulario más amplio que nos permita producir ideas e interpretar el contexto. Aprender el texto impreso implica tener una conciencia del texto impreso, es decir, las letras y palabras, conciencia de los sonidos, conciencia fonológica. Además, tener conocimiento del código alfabético, los sonidos de las sílabas y las palabras, es decir, las unidades lingüísticas, con miras a tener una fluidez lectora. En el texto Aprendo con mi nombre, guía para enseñar a leer a partir del nombre propio, es una propuesta organizada a manera de secuencia didáctica, con las siguientes fases: ¿qué van a aprender?, ¿cómo me preparo?, empezamos, aprendemos, misión cumplida y para saber y hacer más. La primera corresponde al propósito de la actividad. Encontraremos materiales que van a necesitar y en algunas actividades se describen algunas tareas que es necesario que se realicen previamente. Es la primera parte de la actividad donde empiezas a involucrar a los estudiantes en lo que aprenderán. Muy importante proponer la actividad de manera divertida y atractiva para ellos. La siguiente fase corresponde al desarrollo de la actividad, donde la participación de los estudiantes es crucial para acercarse a los nuevos aprendizajes. En la fase de misión cumplida, en esta parte de la actividad, los estudiantes reflexionan sobre lo aprendido, lo importante de comentar sobre los avances y logros que se han tenido. Para saber y hacer más es una fase que comprende algunas recomendaciones generales sobre las variantes que se pueden hacer para las actividades y volverlas a realizar cuando sea necesario. 5 actividades podemos encontrar: ¿cómo me llamo?, mi nombre, nuevas palabras, construyendo nuevas palabras, distingo mis primeras palabras, ya puedo leer, a disfrutar. En esta guía para enseñar a leer a partir del nombre propio, podemos apoyarnos en la tabla de valoración. 5 son los criterios con los cuales vamos a hacer el seguimiento de los estudiantes. Es una tabla muy dinámica donde podemos organizar cada una de las valoraciones. Una herramienta muy valiosa constituye la cartelera fonológica, pero ¿cómo hacerla? El tamaño es muy sencillo, un pliego de papel. Todos pueden verlo y la pueden completar. ¿Qué estrategia puedes implementar? Saberes previos. Recoger envolturas de alimentos, ubicar letras, sílabas, palabras y símbolos. La cartelera fonológica nos permite también ampliar el vocabulario. Desde sus conversaciones, intereses, juegos de los estudiantes podemos ir armando un nuevo vocabulario. La cartelera fonológica permite la construcción de su propio tablero o cartelera fonológica en casa. Podemos apoyarnos en variados recursos. Contamos con materiales no estructurados y materiales didácticos estructurados. Los materiales no estructurados constituyen todos aquellos artículos que podemos tener en casa, que nos encontramos en el contexto de la escuela, que nos encontramos en el contexto de aula. Tapitas, piedrecitas, botones, palitos, entre otros. Los materiales didácticos estructurados constituyen todo ese conjunto de elementos tangibles como las piezas de los abacos, los textos, el mapa mundi, entre otros. Otros recursos muy valiosos para dar inicio al proceso de lectoescritura son aquellos elementos de la vida cotidiana, artículos que encontramos en la cocina, que encontramos en los costureros. Tenemos los lugares naturales y culturales propios de los estudiantes. Las personas de la comunidad educativa y del contexto también son un valioso recurso para el proceso de lectoescritura.
los saberes de las familias. Los ambientes institucionales y del contexto también son un recurso muy valioso y efectivo para el proceso de lectoescritura. Veamos algunas ideas inspiradoras. Cubos de historias. El objetivo de esta experiencia es crear y narrar a partir de imágenes que en conjunto pueden suscitar historias inagotables y creativas. La caja de palabras o gitanjáforas. El objetivo de este ejercicio es encontrar diversas posibilidades textuales y fonéticas que permitan la creación de pequeñas historias y versos. Sacar al azar elementos textuales para inventar nuevas palabras, significados y microhistorias que podrán ser leídas en voz alta al resto del grupo. Los rollos de historias infinitas comprende una experiencia de movilización a la creación de historias colectivas que permitan despertar la imaginación, el diálogo y la oralidad. Quien inicia propone el comienzo y al ir pasando por las manos de cada participante será enriquecida y construida en conjunto siguiendo el hilo conductor del escritor anterior. Podrá ser una historia sin final. A través de imágenes para crear historias, esta estrategia sencilla permite ver en las historias elementos como el tiempo, la secuencialidad, relaciones entre personajes y situaciones, entre otras. A través de distintas imágenes de revistas, ilustraciones o postales se propone un espacio de creación de historias que muestra el tiempo en el que se desarrolla el hilo de la historia y la secuencia de imágenes. Estas pueden ser construidas en colectivo o de forma individual. Otra idea inspiradora es utilizar el formato de postales y cartas. Este recurso gráfico impreso, que funciona como instrumento para la inspiración de pequeños relatos no literarios, recurriendo a otros géneros que pueden ser explorados junto con las niñas y los niños, como el epistolar, cartas y postales. El objetivo de esta experiencia es ampliar los recursos para la creación de escritos que permitan la circulación, intercambio y comunicación. La caja de poesías y haiku. Este es un contenedor que guarda poemas, versos y haikus, que es un tipo de poesía japonesa de 17 sílabas escrita en 3 versos. El objetivo de esta experiencia es recurrir a este género literario que da tantas posibilidades de creación escrita, reconociendo su potencial simbólico y su cercanía con los lenguajes de la infancia. A través de los libros ilustrados para encontrar y escribir historias, es una experiencia que lleva a encontrar el potencial narrativo de la imagen, construyendo en colectivo otras maneras de leer, interpretar y dar voz a la misma. Las palabras atesoradas es un mural dispuesto en una de las paredes del salón, en la cual se disponen las palabras que ya se reconocen. Vale la pena incluir los nombres de las niñas y los niños, así como agrupar y organizar palabras por alguna característica fonética, vocal o consonante con que empieza, lugar de la vocal en la palabra, inicio, medio, final. El objetivo de este dispositivo es evidenciar y recoger el vocabulario aprendido por las niñas y los niños para poner en práctica su pronunciación y escritura. En los textos del Ministerio de Educación Nacional, que dice aquí, y en la guía para la interpretación y valoración en transición, encontramos otras ideas inspiradoras. Para hacer el seguimiento y la valoración a los aprendizajes de los estudiantes en el proceso de lectura y escritura, podemos apoyarnos en la ruta de uso de materiales Aprendamos Todos a Leer y pistas para la práctica. En este documento hemos de encontrar cuáles son esos desarrollos asociados al aprendizaje de la lectura y escritura, una serie de criterios que nos permitirán dar cuenta de cómo van nuestros estudiantes. Aquí otras ideas inspiradoras para trabajar el nombre y el proceso lectoescritor apoyándonos en materiales no estructurados. Muchas gracias por su atención y no se pierda la próxima emisión de su programa PTA Podcasting Siempre Contigo.